pero ahora queremos abrir un espacio para conversar sobre las figuras que la historia transformó en héroes de la Guerra del Pacífico. Nombres, como yo sé que todos manejan: Arturo Prat, Manuel Baquedano, los presidentes Aníbal Pinto y Domingo Santa María marcaron el desarrollo del conflicto desde lo militar y lo político. Para hablar de estos nombres y más, de lo que nos quiera decir, porque de verdad yo estoy fascinada, aprendiendo mucho hoy en la clase de historia que nunca puse atención. ¿Por qué enseñan a los pobres cabros de 16 años? Ahora, a ustedes, turninos y turninas, para hablar de estos nombres, está con nosotros Gonzalo Peralta, historiador. Un aplauso para él. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo Muchas estás? gracias, aquí estamos, muy bien. Hoy yo estoy pelando a mi profesora de historia, nada que ver. Un saludo, pero es que ahora estoy mucho más atenta y siento que los conocimientos como que bueno, que uno los refresca, po. Sí, ¿De hace cuánto uno no habla de la Guerra del Pacífico todos los 21 de mayo? no, pues y de hecho la historia tiende a quedar, uno dice, media fuera de las conversaciones, sobre todo en materia de actualidad, pero siempre uno echa un poquito para atrás el vistazo y se encuentra con que hay cosas que se van, si no se repiten, riman, al menos, dice. Ah, claro, sí, una especie de lírica histórica. Exacto. Profe, partamos por probablemente el personaje más importante, que es cierto, Arturo Prat, Ujú, que estuvo en el combate naval de Iquique, la historia que más o menos conocemos todos, pero también esa historia que conocemos todos del abordaje Mm. muchacho, que se claro, sacrificó claro. por la patria y que en su momento ese mismo relato implicó que se sumaran gran cantidad de voluntarios a esta guerra, a la guerra del Pacífico. También tenía una vida distinta, digamos, o un poquito más allá de este héroe militar que es el que estamos viendo ahora en la En imagen. pantalla. ¿Qué es lo que a usted más le llamaba la atención, por ejemplo, Arturo Prat? Bueno, el personaje Arturo Prat yo creo que es bien peculiar porque quizás es nuestro héroe nacional, ¿no? Ujú. Nuestro prócer, que concita mayor consenso. Y es interesante ver cómo estos personajes tuvieron una vida, actuaron y hicieron ciertas cosas, ¿cierto? Que se suponen meritorias, heroicas, en fin. Pero luego es la construcción del héroe, que es otra Ujú. cosa, ¿no? O más bien la invención del héroe. Y esa invención no siempre es igual, me refiero a que a lo largo del tiempo va variando la estimación del personaje según el respectivo contexto. Por ejemplo, en el caso de Arturo Prat es muy curioso que, por supuesto, lo respetan mucho en la Armada, ¿no? Pero también Arturo Prat ha sido un héroe de la izquierda, ¿eh? Es curiosamente transversal. Y hay un libro de un historiador británico que se llama William Sater que analiza la figura de Arturo Prat, no en cuanto a él como persona, sino que cómo fue ponderado a lo largo de la historia. Se Ujú. llama Arturo Prat un santo secular, ¿no? Ya. Como el santo que hablábamos recién. Mm. Y ahí hablan de cómo a lo largo de la historia Arturo Prat, según el respectivo contexto, ha subido altas y bajas en su cotización como héroe. ¿Te fijáis? Entonces, hay que tener ojo con estos personajes porque, por así decirlo, suben y bajan en el rating. Exacto. Me gusta. ¿Iba a decir algo, Camilo? No, un poco en la misma línea, eso de que suben y bajan en el rating Mm. porque inmediatamente después de la guerra él sigue siendo un héroe, algo que refuerzan, por ejemplo, los gobiernos liberales, en qué momento decae y en qué momento se le vuelve a ensalzar. Bueno, inmediatamente después de la guerra no, porque ya están todos aburridos de la guerra. Entonces, mejor olvidarlo. Hay un Entonces, hartazgo entonces de... ahí, claro, y ahí baja un poco la estimación de él. Algo un poco lo que pasa, por ejemplo, después del fin de la dictadura, que muchos personajes y elementos de la dictadura también bajan en su estimación. Vuelve a tener importancia en el contexto de la Guerra Civil de 1891, ¿no? Y luego vuelve a tener importancia en la década de los años 20 con los movimientos militares, el ruido sable y toda la crisis del 20 y 30. Entonces, yo diría que este personaje aparece en momentos de crisis como buen héroe, ¿no? Se da el Después están campanazo y él calladitos. llega, ¿no? Al abordaje. Entonces sí, tiene que ver con esos contextos y esos vaivenes según la necesidad, bueno, de la sociedad y de ciertos grupos de la sociedad que ven que puede ser útil para, bueno, ciertos objetivos. Pero independiente del contexto, profe, hemos hablado acá también de Arturo Prat, que se considera un héroe militar y un héroe civil. Correcto, sí. Esta construcción de héroe, obviamente se dio en la Guerra del Pacífico, pero la construcción de héroe en general,
civil, digamos, y militar, que no, Ujú. no cualquiera lo tiene, porque uno dice, no, héroe porque ganó esta batalla, No, pero claro, claro. era un humano, o lo que le ha llegado a uno el relato como Ajá. intachable, buena persona. Sí, Entonces, este relato de héroe civil se construyó posguerra, como sí. ahí empezamos O a sea, entender quién era Arturo Prat. hay una construcción inmediata con el combate naval, que era lo que ustedes decían en la introducción, ¿no? Porque se utiliza su figura y en particular, porque él es un héroe trágico y ahí está el Más gran poder encima. que tiene, ¿no? Porque no es cualquiera, es un héroe trágico, un poco como Balmaceda también, que tiene un final trágico, un poco también como Allende, ¿no? Son héroes trágicos Ujú. y ese final trágico los eleva al panteón, ¿no? Te saca del resto de los mortales. Y en el caso de Arturo Prat tiene que ver, como tú decías, en el contexto de la Guerra del Pacífico, una guerra que está recién comenzando y que no es nada de popular, para insuflar de patriotismo a la población, poniendo como ejemplo de sacrificio, ¿no? Mm. De hecho, es súper interesante ver las crónicas periodísticas de la época, cuando llega la noticia del combate naval, se daban en La Moneda por los balcones hacia la calle, ¿no? Salía un tipo como a leerla, ¿no? Como a gritarla. Y en el caso del combate naval de Iquique, bueno, se demora un rato en llegar la noticia, no es inmediata, y llegan rumores y no se sabe muy bien lo que pasa. Y la primera versión es que no es que la Esmeralda se haya hundido combatiendo contra el Huáscar hasta que los famosos espolonazos y eso, sino que antes de rendirse prefirieron hacer volar la nave, poniendo explosivos en la Santa Bárbara, que es el lugar donde se ponen los explosivos de los buques. Entonces, todo eso Eso nada que ver. nada que ver, pues Nada nada que que ver. ver, Y la la gente, weá. y la gente vuelta loca en las Ajá. calles, ¿no? Y decían que se abrazaban y La celebraban. primera fake news. Sí, Sí. no la primera, Ah, bueno. pero una de tantas, ¿no? Entonces, claro, los primeros momentos del héroe fueron un poco fake, ¿no? Entonces tú ahí ves cómo esto se va construyendo, ¿no? Y en ese momento está esto del ejemplo al sacrificio para que los chilenos vayan y se enlisten, ¿no? Y bueno, luego, tras la guerra, como decíamos recién, ha tenido altibajos según, digamos, la necesidad. Y esto de civil también se construye un poco, porque él, y eso también un poco se comenta, ¿no? No era muy querido en la oficialidad de la Armada, porque se le consideraba Prat no no, era. no, porque era un marino leguleyo, porque él era abogado. Claro. Entonces no era un viejo lobo de mar, ¿no? Era como medio sospechoso. Y él defiende a un colega en un juicio, entonces, y un juicio en contra de la Armada. Y eso también lo deja en una situación un poco incómoda para los altos mandos. Y el almirante Williams, que estaba a cargo de la flota, no lo quería nada. Y a eso se debe que se convierte en héroe, porque resulta que el motivo del combate naval de Iquique es que la flota chilena estaba bloqueando Iquique, que era peruano en ese momento, para presionar para que saliera la flota peruana a combatir porque estaba muy guardada en el Callao y hundirla, ¿no? Ese era el tema. Y como Iquique era un lugar estratégico porque ahí salían las lucas, decían, bueno, tendrán que venir aquí a abrir, ¿no? Y resulta que no fueron nunca. Entonces, llevan un mes ahí y no pasa nada. Y William dice, ya se acabó, nos vamos al Callao a buscar a estos infelices, ¿no? Y parte con la flota y deja a los más pencas en Iquique cuidando el bloqueo como si fueran unos policías. ¿Y quiénes Ujú. son ellos? Arturo Prat y Carlos Conde. Los dos oficiales que él consideraba menos importantes. Y los deja ahí en un puesto secundario mientras ellos van a enfrentar a la flota en batalla. O sea, los deja fuera de la acción, ¿no? No los invita, digamos. Y resulta que la flota peruana había salido, burla a la flota peruana, chilena, y llega a Iquique de sorpresa y pilla a estos dos en la mañana sin tener idea de lo que Pobrecito. pasaba. Oye, Entonces, más lo queremos eso. entonces, po. No, claro, Más por lo supuesto. No, queremos. claro, porque es una persona que se consideraba, digamos, como no un marino, como debía ser, ¿no? Sin embargo, termina convirtiéndose en héroe nacional. ¿Por qué se celebra más en Chile? Porque, claro, se habla del combate naval de Iquique, que tiene en rigor dos batallas. Una es la de propiamente en Iquique, que sostiene la Esmeralda con el Huáscar, pero se habla, o sea, se habla así en general, es algo que pasan en los colegios, pero no se le da el mismo, esto que logra la Covadonga, Sí, que es destruir a a la independencia, a la ¿no? Independencia, que Claro, era el barco más, uno de los barcos más poderosos que tenía claro. la Armada peruana. Sí. Bueno, justamente por lo que estamos hablando, porque es más importante desde el punto de vista, podríamos decir, político-comunicacional, ¿no? Que este tema que ahora está tan Mm. presente en la polémica, levantar un héroe, ¿no? Entonces es más importante el sacrificio, la inmolación de Prat y buena parte de su tripulación que una victoria militar como la de Condell. Entonces por eso a él se le pone en un lugar de mayor importancia, que es una cuestión que en su momento va a ser también Perú con sus respectivos héroes militares trágicos, por así decirlo, porque sirven para eso. Ujú. Y hablemos ahora de otro héroe
discutido o indiscutido de acá nos va a explicar un poco Resistido hasta nuestros días. resistido, polémico. El profe nos va a explicar un poco más de el general Baquedano. Ajá. Su liderazgo militar en esa época era tan indiscutido como lo plantean hoy en día. No. Ya. No. Bueno, Baquedano se convierte en comandante en jefe del ejército expedicionario chileno, ¿no? En la segunda mitad de la guerra. En la primera, un general como de logística, no tenía cargos tan importantes en el frente de batalla. Sin embargo, parece que es muy eficiente. Ya a la mitad de la guerra, él reemplaza al comandante que había antes, el general Arteaga, que no estaba obedeciendo a la moneda, ¿no? Y lo sacan. Ajá. Y ponen a Baquedano, que parecía una persona más manejable por los Ya. políticos. De hecho, es súper interesante porque el poder político, recién mencionaba a Aníbal Pinto, hay una carta entre Aníbal Pinto y Eulogio Altamirano, que era ministro, diciéndole que era necesario enviar un ministro en campaña, que es lo que hicieron, o sea, un ministro de defensa, pero con el ejército, representante del Ejecutivo, porque decía que la guerra es un asunto demasiado serio para dejársela a los militares. Entonces, es un poder civil muy potente, ¿no? Y bueno, y Baquedano toma el mando, y a Baquedano se le criticó mucho por ser una persona un tanto tosca, simple, que utilizaba tácticas bélicas anticuadas y muy básicas, ¿no? De que era una persona de pocas luces, de que era casi monosilábico, que tomaba una decisión y de ahí nadie lo movía. Entonces fue muy criticado por eso. Sin embargo, en los hechos lo hizo, ¿no? Efectivamente llegó hasta ocupar Lima con el estilo que fuera. Ahora con Baquedano también hay una construcción posterior, ¿no? Que tiene que ver con el famoso monumento, ¿no? Que se Sí. ha sacado, puesto y todo lo demás. Ese monumento se instaló en 1927. Y tiene que ver nuevamente con un contexto, y en ese caso el contexto es las pugnas que había entre Chile y Perú por el destino de Tacna y Arica, que aún no se había decidido. Ah, perfecto. Se decidió 2 años después, el 29. Y era En- un periodo bien convulso ese del Súper 27. complicado. Ruido O de sea, sable, si no me el equivoco. Ruido de Sable había sido el 24, el 25 la nueva constitución, el 27 llega Ibáñez al poder, que instala una dictadura, o sea, El los presidente años estaba 20, fuera del país, Arturo Alessandri. Alessandri se fue al exilio, Iván venía. Mira, si uno piensa en 100 años, uno lo hace pensar en lo convulsionado de ahora, ¿no? Claro. De otra manera, por supuesto, pero pareciera que las décadas de los 20 son complejas. Sí. Y bueno, y en ese contexto es que se promulga la ley para levantar el monumento a Baquedano como una muestra y un estímulo al patriotismo ante el conflicto con Perú, ¿no? Entonces, de ahí viene el famoso Baquedano que ha sido puesto y sacado ya varias veces. Y en ese momento Baquedano era una figura indiscutida porque entiendo, parece que hubo una votación, el PC votó en contra, el PC de la época estamos hablando. Ajá. Bueno, resulta que los monumentos conmemorativos en el espacio público requieren una ley del Congreso Nacional. Y para eso se discute, evidentemente, ¿no? Porque tienen un significado político. Bueno, además de urbanístico, estético, muchas cosas, pero un significado político. Por eso todo el tema de Baquedano aquí en la plaza, ¿no? Y en ese sentido se supone que el Congreso es representante de la soberanía popular, y entonces nosotros estamos en esa decisión, ¿no? Y ahí, claro, hay discusiones y polémicas, y hay unos que están de acuerdo y otros que no. Entonces sí, por supuesto, perfectamente legítimo. Y este episodio del que también se habla poco, pero lo comentábamos en el panel anterior, esto de que Baquedano fue una figura que no solamente se encargó de la expansión de Chile hacia el norte, sino que también hacia el sur, esto de la Araucanía, ¿cierto? Sí. La mal llamada pacificación. Claro, claro. Bueno, todos los militares chilenos hasta la Guerra del Pacífico estuvieron en algún momento destinados a la Araucanía, a la frontera de Ujú. Araucanía. Entonces no es raro que él hubiera estado ahí. Lo raro habría sido que no hubiera estado, ¿no? Ah, De hecho, el inicio de esta mal llamada pacificación es a principios de la década del 60. Toma más de 20 años, ¿no? Con distintas etapas, por así decirlo. Y claro, él participa de eso en una parte. Entonces, en ese sentido, no tiene nada de extraño. Ahora, si uno analiza o va a ver la actuación particular de él y qué tan reprochable podría ser, yo no conozco antecedentes donde se diga que él cometió algún acto reprochable, derechamente, pero sí participa en campañas militares donde ocurrieron. Ya. Entonces, podría ser, pero que yo sepa, no hay ningún antecedente claro de que hubiera hecho esto o lo otro. No se sabe, no está No, escrito en ningún no, libro no, todavía. no. Y profe, hablando, hemos estado conversando sobre los soldados, ¿cierto? Estas figuras heroicas que se mantienen en el relato de los colegios, de los libros Santillana. Yo no sé si existirán todavía los Santillana. Queremos hablar un poco de este no relato de los presidentes. Por ejemplo, Aníbal Pinto y Domingo Santamaría
¿qué rol tuvieron en la conducción de la guerra Que y por qué hubo, no están presentes en el relato heroico? hubo Ujú. ahí, porque estaba primero Manuel Montt. Manuel Montt entiendo que él parte de todo, y hay elecciones presidenciales en plena guerra. Ah, no, Pinto. Pinto, Pinto llega al poder en 1876 y la guerra empieza 3 años después. el Lo 79. pilló en la mitad. En esa Perfecto. época los periodos duran 6 años, sin reelección, después de unas reformas. Y Santa Entonces, María era su ministro del Interior, entiendo, claro, en lo ese que pasa momento. es que todo esto eran liberales. El gobierno anterior a Pinto, que es el de Errázuriz, es el primer gobierno liberal en Chile, que Ya. va del 71 al 76. Y de ahí casi no la soltaron más, ¿no? Entonces, el presidente ponía a su ministro del Interior con todo el apoyo del gobierno, del Estado, y bueno, hacía toda clase de maniobras para que este saliera. Y eso funcionó bastante parejo, ¿no? Y claro, a Pinto lo toma la guerra en la mitad de su mandato y él va a seguir a cargo hasta terminar el año 81. Y es bien notable cómo el país sigue funcionando de manera bastante regular en el contexto de una guerra. Por ejemplo, piensa tú, y yo creo que esto es súper interesante, que el mismo año 1879 se promulga la Ley de Instrucción Secundaria y Superior, que es la que regula el estado docente en Chile y que instala, ojo, la gratuidad en la educación universitaria. Y eso empezando una guerra. Entonces, esa sí que era una situación de emergencia, Pero ¿no? en el momento de la guerra, digamos, empezaba la guerra después, ¿se promulgó eso? O ¿O sea, antes? justito cuando está empezando. Mm. La ecuación de Antofagasta en febrero del 79, en marzo Bolivia declara la guerra, en abril Chile y ahí se mete Perú y se arma todo lo demás, pero digamos, ya hay tensión de antes y en Ujú. ese contexto hacen eso. Entonces eso da cuenta de que sigue la regularidad del funcionamiento del Estado a pesar de una amenaza tan grande como una guerra contra dos países, ¿no? Entonces es interesante ver cómo uno de los, digamos, argumentos que se esgrimen para intentar comprender el triunfo de Chile en esta guerra es la fortaleza de sus instituciones. ¿Y cómo eran estos presidentes? ¿Qué se hablaba de ellos en cuanto a su personalidad, Ajá, su ejercicio? perfecto. Eran bien distintos. Aníbal Pinto, Mm. bueno, ambos liberales. Aníbal Pinto era una persona bien sencilla. De hecho, cuando él deja el gobierno no tenía casa. Él venía de Concepción y sale La Moneda y no tiene dónde vivir. Declaración de patrimonio Claro, cero. no, él era Cero. muy austero y no recuerdo quién le pasa una casa, ¿no? Como en Ya. el barrio Yungay. Y muere pocos años después, muy querido, y entre otras cosas por eso, ¿no? Se le acusaba de tener poco carácter. Ya. Ahora, Pinto era hijo de presidente, Francisco Antonio Pinto, cuñado de otro presidente, Manuel Bulnes. ¿No? Oye, No, pero toda no le esta dejaron familia. nada. Y bueno, y este era, lo molestaba mucho, lo presionaba mucho, sobre todo en el Congreso, porque decían que era una persona sin carácter. Vicuña Maquena, por ejemplo, lo jodió durante toda la guerra, Mm. porque le tenía pica, porque él había querido ser el candidato liberal para esa presidencia, y fue Pinto. Y lo acusaba de timorato, de cobarde, de indeciso, que había que ir a la guerra, que a Lima, y eso, ¿no? Entonces a Pinto lo presionaron mucho por considerarlo de que era una persona con poco carácter para enfrentar la guerra. Sin embargo, la verdad es que lo llevó de manera espléndida, o sea, efectivamente él llevó la presidencia dentro de un contexto de guerra y ganando la guerra y luego enfrentando una elección presidencial y de manera totalmente ordenada y regular, que fue la elección del 81, donde sale Domingo Santa María, su ministro. Y, ¿Y no, cómo y, era? y Ah. manteniendo el poder para el sector. En Sí, sí, el sí, fondo. O sea, sí, todo bien, un sí. 7. No, sí, mira, yo diría que ese periodo y sobre todo desde el final de la guerra, el 81 hasta el 91, esos 10 años que viene Santa María y luego Balmaceda, hasta la guerra civil, es la década del esplendor del liberalismo en Chile, así, pero lejos, lejos. Están, pero arriba de la pelota y además con muchos recursos. Entonces, una época de una expansión territorial, económica y también cultural muy fascinante. O sea, esa década realmente es insólita. Venían gente de todas partes del mundo a instalarse en Chile. Es la época en que viene Rubén Darío a trabajar en la prensa Ah, en claro. Chile. Ujú. Un montón de personajes de la mayor importancia. Y Santa María se dice, lo escuché en un podcast a un connotado historiador, era un tipo como que medio que caía mal. Era Como que incluso lo súper, Esa mandó súper esto. antipático. Esa esto. pesado. No, no, o sea, más que antipático era muy autoritario.
Era Ah, muy ya. autoritario, siendo un liberal y todo lo demás. Ahí está. Pero él tenía, ahí está, el gobierno agarrado del pescuezo, así no tenía ningún problema para ejercer su autoridad con mucha fuerza. Durante el gobierno de Santa María se llevaron, él promulgó las famosas leyes laicas, que entró en colisión con la Iglesia Católica y los sectores conservadores, pero de manera frontal. Él crea el registro civil para quitarle el registro a las iglesias y a los curas, crea los cementerios laicos para que ya no se tenían que sepultar en las iglesias por autorización de la Iglesia Católica, y la ley de matrimonio civil. Y eso es súper revolucionario para la época, y él lo hace y no le tiembla la mano a Santa María. De hecho, la gente católica conservadora decía, bueno, ¿cómo se puede llamar Santa María este impío, no? Ah, Entonces sí, era una persona de gran carácter y que no tenía, por ejemplo, problema en cometer irregularidades para ganar las elecciones. Ni un asco. No, él Y, iba por delante. y él, digamos, entiendo yo, estuvo en el frente de batalla en la Guerra del Pacífico en su calidad de ministro del Interior y antes de ser presidente, ¿no? O sea, todos ellos participan, pero los que están ahí enviados ¿cómo le llaman? Al teatro de operaciones, ¿no? ujú. Fueron primero Rafael Sotomayor y luego José Francisco Vergara. Ellos Ah, ya. fueron los dos políticos enviados por los presidentes para ejercer el mando político de la guerra, ¿no? Vergara, que era casi el dueño de Viña. Él es el que, su casa es la Quinta Vergara. Sí, po. Cáncer de la cárcel. Yo dije, y todos los cerros de Viña, que yo soy de allá, Ajá. todos los cerros de Viña son de la Guerra del Pacífico. Miraflores, Chorrillos, Chorrillos. claro, sí, pues, sí, Es tal increíble cual. eso, Claro, cómo queda. sí. Los civiles en esta época, ¿alcanzan, uno diría, esa como condición de héroe o eso es privilegio absoluto de militares? O sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que cuando empieza la guerra, el ejército chileno eran como 2.500 plazas. La Ujú. mayoría de la frontera del Biobío. Y cuando termina son más de 50.000. Esa diferencia son personas comunes y corrientes. Entonces, en ese sentido, es una guerra donde se moviliza un pueblo. Así que civiles en armas, ¿no? Es eso. Ujú. Ahora, de los políticos, bueno, ellos están a cargo de la guerra y participan intensamente, sin duda, sí, por supuesto. Y profe, ¿hay algún nombre que no sea, valga la redundancia, nombrado en la historia que valga la pena que conozcamos? Porque siempre se habla de Prat, Santa María, Aníbal Pinto, estamos hablando Ujú. de todo. ¿Hay alguno que no se hable tanto y que su historia merezca ser sabida? A ver, yo diría que hay grupos que se han invisibilizado. Ahora, últimamente han ido apareciendo más porque la historiografía se ha ido abriendo a otros sujetos históricos y otros campos. Pero, por ejemplo, la participación de las mujeres en la guerra, ¿no? Que se mantuvo muy invisibilizada y que fue importante, ¿no? Mujeres que acompañaban a las tropas o a sus seres queridos, ¿no? A los maridos, a los hijos, que en ocasiones se colaban, ¿no? En los trenes, en los buques, para poder estar cerca de ellos y no tener la distancia y sobre todo la angustia de una persona querida en una guerra, ¿no? Entonces yo creo que eso es un aspecto que ha sido más trabajado últimamente. La presencia de niños, por ejemplo. Otro tema interesante y un poco raro es el tema de los chinos en Perú, ¿no? Ahí ¿Cómo? también Eso estaba ¿Cuál? interesante. bueno, resulta que Perú tenía en la agricultura, en esta época, ¿no? Previa a la guerra, y en la guerra, un gran número de trabajadores chinos que habían llegado a trabajar al Perú como mano de obra baratísima, engañados, porque los contratos eran tan abusivos que cuando llegaban a trabajar los endeudaban, ¿no? Les decían, bueno, tú tienes que pagar tu pasaje, tu No. comida, tu vestuario y todo eso, y bueno, con lo que le pagaban, eso iba a la deuda y quedaba en una situación de semiesclavitud. ¿Esos son los llamados coolies? Lo que Los están- culíes, está. sí, o culis, Culíes. eso es. Sobre todo trabajaban en haciendas azucareras, un trabajo, pero terrible, ¿no? Y en condiciones muy duras, ¿no? Muy duras, muy abusivas, una especie de esclavitud, como ahí aparece él. Si uno se fija, está con grilletes Sí. en los pies, Uf. así, fuerte. encadenado. Y bueno, resulta que una campaña naval que se realiza en 1880, comandada por Patricio Lynch, a la costa norte del Perú, desembarcan en varias ciudades y ahí estaban estos chinos, las haciendas azucareras, en esta condición de esclavitud o semiesclavitud. Y como esta expedición de Lynch lo que pretendía era dañar la economía peruana, libera a los chinos. Y además Ah. Patricio Lynch, o casualidad, había combatido para la Royal Navy en las guerras del opio en China.
y conocía la cultura china y hablaba chino. Oh, qué Entonces, tú te espectacular. Claro, o podés sea, imaginar los chinos esclavizados y ves que tus amos o tus, digamos, quienes te someten, ¿no? Huyen y luego aparece este personaje, ¿no? Con tropas que han hecho escapar a quienes te han esclavizado y te dice eres libre en chino. qué Entonces, lo amaron, fuerte. ¿no? Tanto así que la expedición Lynch subió a bordo de los buques como 500 chinos para colaborar en la expedición. Y luego, en la expedición a Lima, de nuevo metiéndose en Perú, ocurre el mismo fenómeno. Empiezan a aparecer estas haciendas con chinos en estas condiciones terribles y se suman al ejército chileno en miles de chinos colaborando con el ejército chileno en el avance a Lima. Oye, mira la preguntita o Sí. sea, la respuesta que saqué porque no sabía, pero para aclarar más de esto, ¿partió la guerra con cuántos? ¿5.000? 2.000. 2.400, una Después cosa, terminamos en 25.000. como 50, Y 60 parte mil. de eso eran los chinos también, Al por final ejemplo. sí, claro, claro. Imagínate. Hacían trabajos, por ejemplo, de camilleros, de auxiliares. Ah, ya. Había una compañía que desactivaba explosivos, dirigida por oficiales chilenos con chinos trabajando ahí. En fin, toda clase de labores, no en combate, pero sí en labores auxiliares en cantidad. O sea, por ahí como que echaban el chiste de que hasta el roto más picante chileno en la guerra tenía un chino de servicio, o sea, como grandes Oh. Oh, mira, cantidades. qué buena Entonces, historia. y claro, y los peruanos, por supuesto, los odiaron, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema después bien complicado. Profe, para ir cerrando, me gustaría preguntarle por el rol de la prensa en esta época. El Mercurio ya en pleno vigor. Mercurio Valparaíso, no el de Exacto. Santiago, sí. Todavía no existía el Se de funde en Santiago. 1900 el de Santiago. Ah, pocos años después. Bueno, el de Valparaíso. Sí. ¿Cuál es el rol que tiene la prensa en esta guerra del Pacífico y las historias que se iban contando Súper también ahí? importante, súper importante. Lo que hablábamos recién, por ejemplo, esto del combate naval de Iquique, ¿no? La fake news. Claro, dar las informaciones y darlas de manera rápida y veraz, ¿no? Toda la población está esperando saber, ¿no? Imagínate, una guerra, ¿no? Que cómo nos va y además tus seres queridos en la guerra. Entonces hay una gran demanda informativa. Y los principales periódicos chilenos, para cubrir esa demanda, empiezan a competir entre ellos de quién da la información más rápida. Por ejemplo, hablando del famoso cable chino, ¿no? Se instaló un cable submarino telégrafo entre Valparaíso y el Teatro de Operaciones, por donde iba la información. Ah, La Guerra del Pacífico es una guerra moderna. Ojo, así Sí. blindados, ametralladoras, telégrafos, otra cosa. Y los principales periódicos envían al teatro de guerra a corresponsales de guerra, cosa que antes no se había hecho nunca. Periodistas enviados especialmente para dar informaciones. O sea, Rafa Cavada en 1879, ¿no? Y estos compiten por la información. Y en ese sentido, esto va a generar un proceso de modernización en la prensa chilena, porque tienen que modernizarse tecnológicamente, ¿no? Primero, ya hay fotografía, ¿no? Se mandan fotos. Y además el lenguaje periodístico se acelera porque hay que decirlo rápido y corto, sí, que es un po. poco el lenguaje periodístico, ¿no? Para ganarle a la competencia en cuanto a la información. Entonces, en el contexto de la Guerra del Pacífico se crean los modernos géneros periodísticos. La crónica, el reportaje y la entrevista surgen en la Guerra del Pacífico. El sistema de trabajo en los periódicos para sacar las noticias más rápido se industrializa y hay una división de trabajo moderna, industrial, así al tiro tiempos modernos de Chaplin, Ajá. debido a la Guerra del Pacífico. Entonces tiene un impacto gigantesco en el desarrollo de la prensa y eso con una ley de prensa que instalaba en Chile la más absoluta libertad de prensa, que es de la década de los gobiernos liberales. ¿Cuál es su top de crónica de la Guerra del Pacífico? Bueno, hay una muy buena. La mejor. Hay una muy buena. Creo que es Eduardo Hempel, que es justamente sobre los chinos. Y se trata de que justo antes de la batalla por Lima, de la batalla de Chorrillos, él asiste a una ceremonia en la cual un grupo de chinos que colaboraba con el ejército chileno, dirigidos por un líder chino que se había españolizado por el nombre Quintín Quintana, hace una ceremonia de un juramento de que los chinos van a pelear por Chile. Y para esos efectos degolla un gallo y verte su sangre y dice, esta sangre se verterá así como si nosotros no cumplimos con este juramento. Y dicen, si nos hacen trabajar, trabajamos, si nos hacen marchar, marchamos, si nos hacen luchar, luchamos, Mira. si nos hacen matar, matamos, y si nos hacen morir, morimos. Y eso está en una crónica de un corresponsal de prensa chileno. Increíble. Oye, increíble, estamos viendo imágenes de apoyo. Ahí está, claro, ahí el está, gallo claro, es una caricatura, ahí degollado. está, y Quintín Quintana ahí
Oye, haciendo lo suyo. tremendas historias que nos ha contado el profesor Gonzalo Peralta hoy día en Turno en Vivo. Muchas gracias, profe, por esta clase magistral. Yo me voy a inscribir a dar la PAES. Ahora A ver sí. cómo me va. Ahora sí. No, pero hay revancha. clases en diplomados y magíster que tú puedes tomar. ¿Con usted? Sí, Ah, a claro, ver, sí, más ¿cómo? a mano, claro. Y muy divertido también para hablar de estos temas, así que agradecerle Muchas gracias. la presencia acá en este especial de 21 de mayo en Turno.